Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. El motivo de esta rueda de prensa es presentar una iniciativa que hemos registrado por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con objeto de pedirle al alcalde de Granada y al Gobierno municipal la modificación del reglamento de la prestación de servicio del cementerio de Granada, con el objetivo, básicamente, de evitar los abusos que se producen en el cementerio de Granada, especialmente como consecuencia de su privatización. Como bien conocen ustedes, el cementerio de Granada, una vez que fue privatizado, inició un procedimiento de notificación a titulares de alrededor de unas 11.000 unidades de enterramiento entre tumbas, nichos, columbarios y algún que otro panteón, porque o bien no tenían actualizada su titularidad, o bien lo que se producía era que no se había pagado o se adeudaba una tasa que se puso en funcionamiento desde el año 2011, que es la tasa de mantenimiento del cementerio. Al final, la amenaza era que quienes no se pusieran de acuerdo o al día en el pago de esa tasa, pues se podía producir un desalojo de los restos funerarios enterrados en esa unidad de enterramiento. Pero claro, se genera una perversión. La perversión que se genera es que muchos familiares de las personas enterradas allí querían pagar esta tasa, pero no eran titulares. Y si no se es titular, al final se produce el que no se puede pagar la tasa. Y si no se puede pagar la tasa, se produce la situación de riesgo de desalojo. De hecho, hoy por hoy en el cementerio de Granada, en muchísimas unidades de enterramiento, existen pegatinas que se han puesto declarando vencida el pago de esas tumbas y de esas unidades y, por tanto, el riesgo que se produce del desalojo de esos restos. Cuando algunas personas quieren cambiar la titularidad para pagar una tasa, que a lo mejor la deuda puede ser de 20 o 30 euros, se produce el que tienen que pagar 200 o 300 euros para el cambio de titularidad, si se es familiar directo. Pero en los casos en los cuales alguien quiere pagar la tasa o tener la titularidad de una tumba porque es cercano a la familia, aunque no sea familiar directo, el coste puede ser hasta de miles de euros. Todo eso con el objeto de favorecer los intereses comerciales del socio privado de esta empresa que fue privatizada. Porque claro, lo que les interesa es tener unidades de enterramiento libres para luego poder comerciar con ellos, aunque sea a costa de desalojar restos de personas ahí enterradas, que es una cosa muy sensible, que habría que tratar con muchísima delicadeza y con muchísimo más respeto y no dejarlo en aras a la comercialización. ¿Qué es lo que pretendemos, por tanto, con la reforma del reglamento del cementerio? En primer lugar, que cualquier persona, cualquier familiar, cualquier allegado a una persona enterrada pueda pagar la tasa de mantenimiento sin necesariamente tener que ser titular. Es como si cualquier granadino y granadina, además aplicándose a las normas generales y a la ley general, como si cualquier granadino o granadina, para pagar un recibo de agua, una tasa de basura, incluso hasta un recibo de IBI, tuviese que llevar las escrituras de la titularidad de la vivienda donde se produce. Mire usted, el que paga, paga. Lo único que tiene que satisfacer el ayuntamiento es que se cubra esa deuda, no más. En segundo lugar, que se eviten esos cobros abusivos cuando se producen cambios de titularidad. Y por tanto, un cambio de titularidad, mucho más cuando se es familiar directo o cercano a la persona que está enterrada, pues obviamente tiene que ser de una forma directa y no obligar a ese cambio de titularidad para poder pagar la tasa. Y en tercer lugar, lo que pretendemos que se modifique en este reglamento es que ninguna unidad de enterramiento o nicho pueda ser desalojado por el impago de la tasa. Si se produce un impago de la tasa, habrá que reclamarla por la vía de recaudación ejecutiva, que
que es lo que se produce pues cuando alguien no paga una tasa de basura o no paga un recibo de agua, que se produce el embargo en una cuenta, en los procedimientos que correspondan. Lo que no puede ser es que se produzca el desalojo de una unidad de enterramiento. Unidades que además están adjudicadas, en algunos casos por 99 años, otros por 75, otros por más de 50 años, etcétera, etcétera. Es como si a un granadino o granadina, por no pagar su tasa de basura o su recibo de agua, se le desalojase de su vivienda. Es algo absolutamente abusivo y nosotros creemos que en contra del derecho. Y desde luego lo que no se puede permitir es esos abusos para favorecer los intereses comerciales del socio privado. Insisto, atendiendo a una situación de miles de tumbas en el cementerio, que es una cosa muy sensible, que se tiene que tratar con muchísimo respeto y que no puede estar a objeto de los intereses comerciales de nadie, ni favorecer el ayuntamiento ese tipo de actuaciones. Por eso hemos presentado esta iniciativa, que se debatirá en el Pleno Municipal de este viernes, y lo que planteamos es la modificación de este reglamento para evitar este tipo de abusos.